Buen día, hoy quería reflexionar en este editorial con ustedes cerca de una frase de Erich Fromm. Él dice así: el hombre ordinario con poder extraordinario es el principal peligro para la humanidad, y no el malvado o el sádico. De modo que nos equivocamos cuando pensamos que el peligro de la humanidad consiste en esta minoría de sádicos, sadomasoquistas, de asesinos seriales, de estas personas enfermas, malvadas, ¿no? Frías, psicópatas. No, dice Fromm, eso no es el peligro de la humanidad. Obviamente que es un peligro y nadie lo duda, ¿no? Sería ridículo dudarlo. Pero el mayor peligro de la humanidad es que el hombre ordinario tenga un poder extraordinario. Y esto hay que entenderlo, al menos hay que intentarlo. Podemos estar de acuerdo o no, ¿no? Si uno ve la historia de la humanidad, por ejemplo, del siglo XX, donde se destacan algunas personas realmente malvadas, quiero recordar ahora, por ejemplo, a Joseph Stalin, que fue obviamente un psicópata. Está estudiado, un psicópata análogo, aunque distinto, obviamente, a Adolf Hitler. Pero el problema, siguiendo el razonamiento de Fromm, no fue Stalin, sino fueron los hombres ordinarios de la época de Stalin que tenían un poder extraordinario. Y lo que hizo que Stalin y sus secuaces destruyeran a millones y millones de personas, como de hecho lo hicieron, ¿no? Las víctimas de la represión soviética se cuentan en millones, 30, 40 millones. Las víctimas de la represión china en la época de Mao, ¿no? De la hambruna provocada por Mao, se enumeran en 50 millones de personas. Una persona no puede matar 50 millones. Un psicópata, un sádico, un malvado, por malvado que sea, no lo puede hacer. Pero sí lo pueden hacer personas ordinarias con un poder extraordinario. Esto es lo que destaca, me parece a mí, o está en esta línea, Hannah Arendt en su libro La banalidad del mal, o Eichmann en Jerusalén, donde considera que el problema del nacionalsocialismo no fue Hitler, sino el hecho de que estos hombres, que eran burócratas, hombres obedientes a su Führer, hombres ambiciosos, pequeños, ¿no? Que querían escalar en la carrera, ser generales, y por eso eran chupamedias, obsecuentes. Estos hombres pequeños tenían un gran poder. El problema es el poder. Hay un libro titulado precisamente así: el problema es el poder. En la Argentina se aprobó con media sanción la ley de aborto, ¿no? Del aborto legal. De modo que el Estado, el gobierno, el poder legislativo y el ejecutivo se arroga un poder extraordinario, el poder de decidir quién vive y quién muere.
son hombres ordinarios, al menos, pero que de repente esta democracia que existe les concede este poder extraordinario. El poder de decidir si hasta la semana 14 o hasta la semana 12 o hasta la 16, en qué condiciones, bajo qué circunstancias se puede o no eliminar una vida humana, porque no hay ninguna duda de que el embrión es un ser humano. No hay ni puede haber ninguna duda. De modo que el problema es que en nuestra situación actual, que llamamos democracia, hombres ordinarios tienen un poder extraordinario. Bueno, siempre lo tuvieron. Si uno considera la historia de la humanidad, los hombres, algunos hombres ordinarios, llamados reyes o emperadores o parlamentos, tenían el poder de declarar la guerra, o de hacer la paz, o de tirar una bomba atómica sobre ciudades japonesas, o de incendiar la ciudad de Dresden, en fin. Tenemos que reconocer que todos nosotros, desde el Papa hasta el último monaguillo, y desde el emperador hasta el último ciudadano, somos ordinarios. Y por eso lo que tenemos que evitar es el atribuirnos poderes extraordinarios. ¿Cómo hacerlo? Reconociendo a Dios. El problema, en el fondo, de la modernidad es el problema del ateísmo. Vale decir que no hay forma de no atribuirnos un poder extraordinario si no reconocemos un poder superior a nosotros, que es el poder divino, ¿no? Por eso que en el fondo hay un problema aquí, el problema del poder, y esto no lo digo yo, sino lo dicen personas que han estudiado el tema del poder, de la filosofía del poder, han estudiado que en el fondo hay un problema teológico. De hecho, el poder es un concepto teológico. La sola palabra soberanía, que hoy se atribuye al pueblo, es una palabra de origen teológico, ¿no? El soberano siempre fue Dios. Ahora el soberano es el pueblo. De modo que no hay una negación de Dios, hay un reemplazo de Dios por el poder del pueblo, que en definitiva termina siendo el poder de la mayoría. Si 51 legisladores votan a favor del aborto y 49 votan en contra del aborto, se termina aprobando el aborto, no por el poder del pueblo ni de los legisladores, sino del único legislador que hizo la diferencia. De modo que todo el poder se concentra en uno que puede haber cambiado de opinión por una coima, como pasó hace poco en la Argentina en el año 2018. Fíjense cómo, partiendo de Dios, llegamos a que la decisión depende de un solo personaje que puede ser nada, uno de tantos, pero de ese uno de tantos cuelga una decisión tan importante como la que se trata en la ley acerca del aborto. Por eso les propongo a su reflexión esta frase de Fromm, que yo considero personalmente verdadera, que dice que el peligro de la humanidad no está en la minoría sádica que existe, sino en que hombres ordinarios tienen y siguen teniendo, lamentablemente, poderes extraordinarios. Bien, con esto los dejo, que tengan un muy buen día.